Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en los países occidentales y por tanto también en el nuestro. Y a partir de los 60-65 años es el primer motivo de ingreso por alguna causa médica en un hospital. O sea que realmente el impacto que suponen este tipo de enfermedades para toda la población es muy grande. Esto representa las causas, la incidencia de las causas de muerte cardiovascular por enfermedades del corazón o ictus en Europa. Los colores más negros, que serían más rojos, representan los países donde la gente se muere más por un infarto de miocardio. Y se mueren en el este de Europa y en Finlandia. Y donde se mueren menos, pues es en los países de la ribera mediterránea y especialmente en Cataluña tenemos, y en áreas de Francia tenemos de las tasas de muerte por enfermedades del corazón más bajas de Europa. Pero a pesar de eso, continúa siendo la primera causa de muerte en nuestro país. En cambio, con respecto al ictus, que compartimos muchas cosas los cardiólogos con los neurólogos y parte de la enfermedad, respecto al ictus, a tener una embolia, tener un problema, quedar semipléjico, no estamos tan bien. Hay áreas de la península ibérica hacia el sur y hacia el este, aquí en el Algarve, Andalucía, por el país valenciano, que realmente la incidencia se aproxima casi tanto como a países del este de Europa. Y no se saben bien las causas, pero seguramente hay que hacer un esfuerzo de prevención que ya hablaremos. Y en estos años, además, cuando un paciente tenía un infarto en el corazón, que hablaremos por qué se produce y qué es un infarto, y lo ingresaban, pues las probabilidades de morirse en estos últimos años, en la última década, son claramente menos probable morirnos hoy en día por un infarto de lo que era hace 15, 20 años. O sea, tratamos mejor a los pacientes. La mortalidad se ha reducido, pero no mucho. Entonces, ¿qué está pasando? Si nos gastamos más dinero, hacemos las cosas con más tecnología, ¿qué pasa? Que la mortalidad no se ha reducido si miramos los números absolutos del Instituto Nacional de Estadística de por qué se muere la gente. Lo que pasa es que nos morimos más tarde de las mismas causas. Estamos retrasando el momento que la gente se puede morir por un infarto de miocardio. Y de cada infarto la gente se muere menos, pero es posible que en vez de tener uno en su vida y morirse, pues pueden tener 2, 3, 4 episodios, nos gastamos mucho dinero en terapias, prolongamos la vida, está muy bien, pero todo pasa más tarde. Ha pasado que en estos años, a pesar de que tratamos mejor los pacientes, la sociedad ha cambiado. Y hemos visto que los factores que pueden hacer que enfermemos del corazón no se han controlado para nada. Hay una falta de control de los factores de riesgo que hablaremos, que son la obesidad, la hipertensión, el fumar, la diabetes. Esto no se ha controlado. Y de hecho, no es que no se haya controlado, es que ha empeorado en algunas cosas. Hay lo que llamamos una epidemia de enfermedades o de situaciones nuevas, que empeoran las cosas, que son el ser obeso y el sedentarismo. Entonces, ¿qué es el corazón? Bueno, el corazón fundamentalmente es un músculo que tiene unas habitaciones por dentro que no me voy a explicar y que late continuamente. Y para latir necesita energía, necesita comida y oxígeno, y la necesita continuamente sin parar. Entonces hay unas arterias que nacen de aquí, de justo del inicio de la arteria aorta a la salida del corazón, y que se llaman arterias coronarias. Tenemos 2 y una se divide en otras 2, y por eso a veces digan, tenemos 3 arterias coronarias. Sí, las llamamos en 3, pero hay una que se divide después en estas 2. Pasa la siguiente. Entonces, estas arterias llevan sangre al músculo. Y en principio están sanas, pero están totalmente sanas hasta que tenemos unos 20 años, no se hagan ilusiones. A partir de la adolescencia o así, comienzan en todos a depositarse pequeñas zonas de grasa en nuestras arterias, de todo el organismo, y si solo se depositaran estas células aquí, pues seguramente no pasaría nada. Pero con los años, en algunas personas, sobre todo las que suman estas condiciones que he hablado antes, tener la presión alta, ser diabético, fumar, tener el colesterol alto, estas pequeñas placas, que llamamos placas a los acúmulos de grasa dentro de las arterias, comienzan a cambiar de composición y se vuelven, entre comillas, malas. Son un incordio. Además se inflaman y comienzan a llamar a más de sus compinches para que se acumulen aquí y hagan esta arteria, se va estrechando. Se puede estrechar, pero no solo eso que se estreche, porque se estrecha como la cañería de casa. A veces pasan años y nos enteramos que tienen calcio, las cañerías van rachando cada vez menos agua,
pero a veces ni nos enteramos que tenemos un poco de calcio en nuestras cañerías. El problema es que en un momento dado, esta pared de la arteria, lo que tapiza por encima todo el acúmulo de grasa a lo largo de la vida, se puede romper un poquito. Y como cuando nos hacemos un poquito de sangre, pues van nuestras células, las plaquetas, y va un poquito de fibrina y forma una costra. Pues una costra dentro de una arteria lo que produce es un coágulo que emboza la arteria. Y si la emboza, la tapa. Eso es lo que llamamos un trombo, algo que emboza una arteria y que no deja que llegue sangre donde tiene que llegar. Entonces el corazón necesita energía continuamente, es como un coche, como un Fórmula 1 que necesita que le llegue continuamente sangre porque el músculo no para de latir, late infinidad de veces. Y estas arterias tienen otra particularidad que también pasa en el cerebro, no tanto, pero también pasa. Y es que cada arteria lleva sangre a un trozo de músculo que tiene asignado. Se reparte en el trabajo y dice, yo llevo sangre aquí, a todo un territorio que está absolutamente bien delimitado para cada arteria. Y si a esta arteria le pasa algo, las de al lado no le pueden llevar sangre a este territorio, no hay manera. Entonces el corazón, cuando no le llega sangre y se le tapa una arteria, como consume tanta energía, lo primero que hace, un poco para mantenerse con vida, es decir, bueno, no es que haga una huelga, pero casi, dice, si no me pagas, pues no trabajo. Entonces deja de latir. El músculo, cuando no le llega sangre, para protegerse y sobrevivir más tiempo, lo primero que hace es que no se contrae, así no gasta energía. Y finalmente, si la situación complicada para el corazón continúa, al final las personas pueden notar una molestia en el pecho, que es lo que llamamos angina de pecho. El dolor típico que puede sentir una persona que sufre del corazón es como una sensación, la más típica. Pueden haber muchas formas, pero la más típica es una sensación como de apretarle el pecho, de una forma no claramente localizada, sino una sensación difusa, seguramente más aquí en la parte del pecho. A veces pueden tener molestias porque el cerebro no las interpreta bien en los brazos, sobre todo en el brazo izquierdo, a veces en las mandíbulas, en conjunto con el dolor. Este es el dolor típico de cuando se queja el corazón. ¿Qué es lo que llamamos angina de pecho? Pues a este dolor que aparece habitualmente cuando el corazón necesitaría que le llegara más sangre y no le llega. O sea, ponemos al corazón a hacer ejercicio, el corazón tiene que latir más, pero si una de esas arterias está un poquito estrecha, como la cañería de casa, si la tenemos obstruida, abrimos el grifo y no sale más agua. Pues en una situación a la que el corazón le pedimos que trabaje más y las arterias están un poquito estrechas o mucho y no le llega suficiente sangre, se puede quejar. Si un paciente que tenga situaciones que pueden favorecer que las arterias se enfermen, como son que tenga hipertensión, que fume, que sea diabético, que tenga el colesterol alto, que tenga obesidad, que tenga una cierta edad, porque ya hemos visto que a los 20 años esto no pasa, ni a los 30, ni a los 35, pero a partir de esta edad ya puede comenzar a pasar. Si nos explica esta clínica, pues tenemos probabilidad de pensar que puede sufrir de las arterias coronarias. Y bien porque tenemos dudas o porque queremos ver cuánto aguanta este corazón en ejercicio, pues hacemos pruebas de esfuerzo, que la más típica es poner al paciente a caminar en una cinta cada vez más rápido y cuesta arriba. Entonces al principio podemos tener un electrocardiograma normal, como el que tenemos cuando estamos en reposo y vamos a la consulta del médico de cabecera y algún día nos hace un electrocardiograma y ese es normal, pero si ponemos al corazón a ejercitarse, en un momento dado se puede alterar un poquito el electrocardiograma y nos da unas señales que son patológicas, llamamos, que son anómalas y nos indican que el corazón está enfermo y a veces muy enfermo. ¿Cómo se trata la angina de pecho? Pues he explicado, se trata con fármacos de diverso tipo. Algunos fundamentalmente son para decirle o casi engañar al corazón, decirle no trabajes tanto, no vayas tan rápido porque sabemos que si te pones a latir muy rápido y muy fuerte te quejarás. Y se puede hacer una vida, entre comillas, normal con fármacos que evitan que el corazón se ponga tan rápido como se pondría si no tuviera este tipo de fármacos. Otros los damos ya no para tratar los síntomas del corazón, sino porque sabemos entonces que las arterias han depositado toda esa grasa y ese colesterol que las emboza. Y me preguntarán o se preguntarán ustedes, ¿se puede limpiar estas arterias? ¿Se limpian una vez están enfermas? Pues no se limpian. Pero tenemos algunos fármacos que al menos hacen que no se vaya depositando tanto calcio y tanto colesterol, que no se vayan embozando tan rápido. Entonces muchos pacientes no solo reciben tratamiento por si tienen dolor, sino para que la enfermedad no progrese. Y muchos reciben fármacos que aunque tengan el colesterol normal son para evitar que se deposite más colesterol en sus arterias. Y también casi todos toman aspirina o otro fármaco para que las plaquetas, si se rompe la arteria como les había dicho y se va a formar un coágulo que la emboza,
para que no se forme o no haya tanto riesgo de que un coágulo emboce la arteria y tengamos un infarto. Un cateterismo es mirar a través de rayos X cómo son estas arterias. Y para eso hay que inyectar una sustancia dentro de estas arterias. Y claro, por dentro, ¿cómo se llega a estas arterias que están al inicio del corazón? Pues con un catéter que es como un fideo, que por dentro es una cañería pequeñito que se hace por el brazo o por la pierna antes y se inyecta una sustancia que con una máquina de rayos X vamos viendo continuamente cómo se rellenan. Entonces, si tenemos la mala suerte de que una arteria de estas se complica y se rompe una de estas zonas que está como ya medio embozada y se forma un coágulo de sangre donde no se tendría que formar, que es dentro de una arteria, y la tapa, la emboza del todo, pues tenemos un trozo de músculo, que podría ser este caso, esto es de un experimento en un cerdito, que está todo amenazado, diciendo no me llega sangre, si no me reponéis la sangre que necesito, no me contraeré, tendré dolor, pero más importante, al cabo de 20 o 30 minutos me comenzaré a morir. Y esto es un infarto, un trozo de músculo que al cabo de un tiempo, que son minutos, comienza a morirse porque no le llega sangre, y no hay manera de que le llegue sangre de otra manera. ¿Y qué podemos hacer si tenemos un infarto? Pues si se me ha embozado la cañería, a ver si viene el fontanero y me la abre y me lleva sangre lo más rápido posible. Esto es una opción. Y la otra también que teníamos antes, con fármacos que intenten disolver el coagulito este. Pero este tratamiento hay que hacerlo lo más rápido posible, porque ya les digo, en unos 20 o 30 minutos comienzan a morirse las partes del músculo, no más. Y además hay que llamar rápido, porque esto también viene de experimentos en cerditos, pasan cosas en los primeros minutos de tener una arteria cerrada. Desafortunadamente pasan cosas. Y al cabo de unos 20-30 minutos, estos son experimentos que miran cómo se conduce la corriente eléctrica, que es importante en el corazón, dentro de un músculo que está afectado. Y hacia los 20-30 minutos cambia la manera de conducir la corriente eléctrica, porque el trozo de músculo que está afectado pierde toda su capacidad de mantener, los voltajes y la corriente eléctrica que tiene todo el músculo cardíaco. Adelante, pasa la siguiente. Y aparecen lo que llamamos arritmias en este primer momento. Son cambios del ritmo del corazón que no tendrían que aparecer. Pero en un momento dado aparece una arritmia maligna, que es que deja de latir el corazón. Y si deja de latir el corazón, todo el corazón, porque aparece un cambio del ritmo que hace que el corazón en conjunto, no solo lo que está muriéndose, sino todo deja de moverse, nos morimos. Y esta es la primera causa de muerte cuando tenemos un infarto. No es que no solo se nos muera el músculo, sino que el riesgo es que el corazón deje de latir, porque tiene una arritmia. Y esta es la causa de por qué todavía nosotros, desafortunadamente, solo tratamos un 60-65% de todos los infartos. Entre un 30 y un 35% de los primeros infartos se mueren antes de llegar al hospital, porque les pasa esto, y pasa antes de tener cualquier atención médica. ¿Qué es importante para los pacientes que pueden tener un infarto? Primero, reconocer los síntomas. Estas molestias que he explicado en gente que tenga enfermedades que les pueda pasar, lo que he explicado, obesidad, fumadores, diabéticos, tener el colesterol alto. Lo segundo, llamar a 061 o a 112, al que sea, y explicar que les pasa esto. Y no ir por su propio pie al hospital, sino esperar que sea el servicio de emergencias que, hablando con el paciente, identifique estos síntomas y rápidamente envíe a una unidad, la más especializada que tenga, para poder tratar el caso si es el caso. Porque si tiene una arritmia de estas, se puede tratar camino del hospital. Lo segundo es transportarlo lo más rápido posible al hospital sin perder tiempo, porque le he explicado que hay que intentar abrir la arteria lo más rápido posible. Y esto lo mejor que se lo puede hacer son los servicios de urgencias de nuestro país, que es el Servicio de Emergencias Médicas, el SEM. ¿De acuerdo? Y una vez estamos en el hospital, pues ya nos dedicaremos los médicos a abrir la arteria. Hoy en día, en Cataluña, tenemos la posibilidad que en las áreas que están cercas a los hospitales que tienen tecnología, intentamos abrirlo haciendo un cateterismo, lo que he explicado, porque es mucho más efectivo, salvamos más músculo que no dando fármacos. Por tanto, llamar por teléfono al 061. Mientras llamamos o no llamamos, esto no sale en ninguna guía, pero si me preguntan ¿qué puedo hacer mientras viene o no viene? Cogen una aspirina
y se la toman, la mastican, si pueden, no oral, la mastican porque se absorbe muy rápido en la boca, ya comenzará a absorberse y tendrán aspirina. La aspirina, con lo barata que es, ha matado más vidas, seguramente ha matado a muchos pacientes por hemorragias digestivas en toda su historia, pero hace muchos años que está en marcha. Pero seguramente ha salvado más vidas que ningún otro procedimiento de infarto de miocardio y de ictus. O sea, lo que hay que pensar es qué podemos hacer para prevenir la enfermedad. Entonces hay unos factores que se llaman factores de riesgo, que son los más relacionados con la aparición de enfermedad en el corazón y en las arterias del cerebro. Y que son estos: tabaquismo, tener la presión alta y no controlada, tener azúcar, la diabetes mellitus, tener el colesterol alto, la dislipemia, adelante, y todos, la suerte que tenemos es que todos son prevenibles, podíamos vivir sin todo esto. En el año 87, los obesos en España eran 8 de cada 100, pero en el año 2006, 20 años más tarde, hemos doblado esto. Un 18% de nuestros niños y adolescentes hace 3 años, y esto seguro que no ha mejorado, tenían sobrepeso. Y un 10% ya eran obesos. Niños y adolescentes, no estamos hablando de adultos. Esta población la estamos llevando indefectiblemente a la enfermedad. Con respecto al azúcar, esta gráfica está cogida de los pacientes que ingresamos en los hospitales por problemas de corazón, sobre todo un infarto, y vemos que tengan el azúcar normal casi solo es un tercio. El resto o son diabéticos o tienen el azúcar descontrolado y son una situación que llamamos casi diabéticos. La mala noticia, me gusta siempre además dar la mala noticia primero, esto es cuestión de gusto, ¿qué? ¿La buena o las malas? Pero yo les doy primero la mala. La mala es que esta enfermedad no se cura. No tenemos cura. Tenemos enfermos crónicos, que los llevamos como podemos. Los acompañamos en su vida y sabemos que tendrán episodios que a lo mejor no tendrán la vida que pensaban que iban a tener, esperamos que muchos otros sí, pero esto no se cura. Adelante. Y sabiendo esto, uno piensa, pues mejor no estoy enfermo, si voy a tener una cosa que no me curo, que mata más que el cáncer, a lo mejor mata más tarde y mata de otra manera, pero es la primera causa de muerte, mata más que el cáncer. Yo creo que lo que hay que pensar, a lo mejor, a ver, cuando uno ya tiene, pues está en la mitad de la vida, a veces hay hábitos que va a costar mucho cambiar, mucho. Eso no quiere decir que no se pueda intentar, porque siempre se está a tiempo de mejorar los hábitos de vida, y siempre será beneficioso ponerse a hacer ejercicio, caminar, bajar de peso, controlar la presión si la tenemos alta, controlar el azúcar si lo tenemos alta, siempre estamos a tiempo de dejar de fumar, pero sobre todo lo que hay que pensar es en explicar esto a la población, a nuestros pequeños, porque si no, nuestra población, la que crecerá, será una población que estará enferma.